Muy bien, realmente siempre es importante ver este tipo de comunicados, más que nada si estamos hablando del presidente de la Nación. Cambiando un poco de tema, estamos ahora en comunicación telefónica con el doctor Raúl Martínez, que es director del Hospital Regional de Goya, y como recién hablábamos, siempre es necesario tener sus palabras en el peor de los momentos y ahora que estamos atravesando el mejor también. Así que muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Día, bien, ¿y vos cómo te vas? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el tiempo también. Bueno, ¿Nos puede comentar un poco acerca de la situación actual del hospital? bueno, en principio nosotros estamos bien en esta época, después de haber pasado unas semanas bastante intensas a principios de septiembre con los casos positivos que tuvimos de COVID, que realmente eh, sacudió no por el número en sí final de casos positivos, sino con toda la gente que involucramos o que se involucró a partir de esto, ¿no? Claro. Entonces hubo un trabajo intenso por parte de la gente de la emergencia y en fin, de todo el hospital, ¿no? Y bueno, a partir de allí, al no tener Goya circulación viral comunitaria y al no haber, al tener buenos controles también con el trabajo que hacemos con el municipio y con las fuerzas de seguridad, eso nos ha permitido de que podamos estar bien en ese sentido, ¿no? Sí. Eh, y poder volver a fase 5 y poder tener más libertades, poder tener más actividades, más que nada muchas actividades económicas que se, que se suspendieron. Entonces, bueno, eso viene bien, obviamente. Y también porque, por supuesto, la gente ha sabido entender el mensaje con la responsabilidad social con la cual nos tenemos que manejar. Claro. ¿Ustedes vieron en este proceso, en este transcurso de días, digamos, hace semanas, cuando estábamos en fase 3 con los casos, con los hisopados, qué respuesta dieron de la sociedad? Bueno, en realidad nosotros, a ver, sabemos que la respuesta no siempre es toda la que uno espera, ¿no? Claro. Hubo un momento en donde hay cierta población que tomó mayor conciencia y hay cierta que no, porque eso es así. Por ahí veíamos en la cola de los bancos, que más que nada en el centro, que uno veía que la gente por ahí no tenía un uso adecuado y correcto del barbijo o no hacía un uso adecuado de la distancia social, entonces eso por ahí nos preocupaba y por eso lo decíamos todo el tiempo, la vez que dábamos un comunicado, de que la gente tomara conciencia, porque es la única manera Sí. de poder hacerle frente a esta pandemia, ¿no? Entonces, nosotros vimos que hubo gente que tomó mayor conciencia y por supuesto, como siempre, están los que nunca lo hacen, ¿no? Hay Claro, los gente que siguió vivos. haciendo, claro, hay gente que siguió haciendo fiestas clandestinas, donde realmente como que entre comillas, ¿no? Se reían del esfuerzo que hacía otra población que sí era responsable y que sí quería cuidarse, ¿no? Claro. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor, por lo tanto, eh, pero la respuesta obviamente fue positiva en general, porque hoy estamos en una fase donde podemos estar todos más liberados, ¿no? Claro, entrando en tema, hablando de libertades y demás, aprovechando nosotros cada vez que compartimos a la mañana el parte oficial de la provincia, volvemos a repetir lo mismo. Nosotros del canal lo mencionamos como los tres pilares, el barbijo, el distanciamiento y la higiene de manos. Sí, Pero más allá de eso sabemos que en cada parte, en cada comunicado se pide y se vuelve a repetir la responsabilidad de toda la sociedad frente a la situación, más allá de lo bien que estamos. Queremos conocer su opinión respecto a que el fin de semana se va a llevar a cabo bajo protocolo, todo súper cuidadoso seguramente, pero una merienda, una reunión, como lo quieran decir, en un bar bastante conocido de la ciudad, seis personas por mesa, el distanciamiento seguramente, todos los empleados van a tener barbijo, de vuelta, todo bajo protocolo. Pero, ¿cuál desde el sistema salud, cuál es su mirada frente a este tipo de convocatoria, si se quiere?
Yo creo que esas cosas tenemos que empezar a hacer de una manera donde nosotros podamos volver a cierta normalidad que la hemos perdido. Sí, Eh, yo creo que después de más de 6 meses de un confinamiento, que al final uno mira los números finales de todo el país, en donde es discutible la efectividad que tuvo, ¿sí? sí, sí. Porque en realidad si nosotros nos ponemos a comparar con otros países de alrededor, no hemos sido tan efectivos tampoco. Entonces, eh, por ahí yo creo que hay que empezar a tener una normalidad diferente. Y estas cosas lo charlábamos ayer con el intendente y hay que empezar a abrir otras actividades, ir viendo cómo vamos reaccionando, porque no hay otra manera, no podemos tener un confinamiento indefinido, Sí, no sí. podemos tener cosas indefinidas, porque tenemos que volver a la normalidad en algún momento, más allá de la pandemia. El tema es que la gente lo que tiene que hacer es la responsabilidad, no queda otra. Y la única manera que nosotros podemos volver a la normalidad es si nosotros tenemos un buen comportamiento desde el punto de vista social. Hay ejemplos en el mundo donde no se ha hecho confinamiento y la gente ha entrado en conciencia con todas las medidas de protección personal y han tenido buenos resultados. Caso de Uruguay, por ejemplo, Sí. que no somos tan distintos nosotros que los uruguayos. Ni estamos Quizás tan por ahí, lejos tampoco. por eso, quizás por ahí podemos ser muy diferentes a una sociedad como Suecia, que también tuvo una situación similar. Quizás seamos diferentes como sociedad, pero no con los uruguayos, que son nuestros hermanos, que están, Claro. no, tenemos un río de por medio nada más y tenemos una historia política y una historia en común del inicio del Río de la Plata. Sí, sí. Quizás sí tenemos una cuestión diferente con Brasil, porque tiene otra cultura, pero no con Uruguay. Claro. Y Uruguay le fue bien también. Entonces, yo creo que hay cosas que tenemos que volver a cierta normalidad. De alguna manera, en algún momento, a ver, uno siempre evalúa los costos en vidas que por ahí se lleva puesto el COVID, pero la normalidad hay que volver a tenerla en algún momento. Sí, no, por eso lo aclaraba cuando comenzaba el tema, porque seguramente muchas personas que nos están escuchando no conocen esta eh, jornada, si se quiere, no sé cómo nombrarlo, esta actividad que se va a llevar a cabo el fin de semana, pero en los comunicados dice que se va a llevar a cabo el protocolo, 6 personas por mesa, el uso de barbijo, distanciamiento y todas las cuestiones que ya conocemos y que, como siempre decimos, es cuestión de respetarlas simplemente. Sí, sí, así es. Después, como para ver otro lado de la historia también, quería de vuelta, teniendo la posibilidad de escucharlo y desde todo lo que es el sector de salud, el tema del regreso a clases, más allá que conocemos que por ahí puede ser, y sin dudas es una decisión más que nada política y administrativa, desde el sector de salud, ¿cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, regreso a clases en la provincia o en el municipio, si se quiere. A ver, yo creo que hay una cuestión que siempre hay que tener en cuenta, que no se puede hablar eh, o dictar normas generales. Yo creo que en este momento, por ejemplo, volver a clase en una ciudad como San Roque, que ha estallado Sí, con más de 100 casos, sería una irresponsabilidad desde el punto de vista estrictamente sanitario. Ahora, nosotros nos está por ocurrir a nosotros como sociedad que hay una franja de alumnos que están por recibirse de su secundario o de la escuela primaria, que están en su último año y no han tenido, más allá de la virtualidad, que algunos lo han hecho de buena manera y hay otros que no han alcanzado a tener esa virtualidad, en donde uno podría empezar a ver algún tipo de protocolo, por lo menos para lo del último año, que vos puedas tener alguna presencialidad de alguna manera, con protocolo, con lo que corresponda. Eh,
A ver, se me ocurre que podés, así como nosotros permitimos que haya en la iglesia o en algún restaurante una cierta cantidad de personas con distanciamiento, etcétera, etcétera, todos los protocolos, podríamos tener, por ejemplo, en los últimos años, por lo menos, que estén, no sé, 2 horas de clase. Y después vuelvan a su casa y al otro día va al otro grupo. Se me ocurre que se pueden ir ensayando cosas para tener una habitualidad nuevamente desde ese punto de vista. Hay lugares y vuelvo a dar ejemplos porque esa es la realidad, hay lugares donde se han vuelto a clase, caso de Corea, caso de Israel, después han tenido que retroceder, después han tenido que avanzar, pero es la única manera que vamos a poder ir avanzando. Aparte, no va a haber no hay otra manera de hacer las cosas si nosotros no avanzamos, porque tampoco vamos a poder ir viendo qué es lo que nos está pasando. Porque ¿en qué cambia que, por ejemplo, los chicos de la escuela no tengan clase, pero un fin de semana se juntan 10 en una casa porque está permitida una reunión social con 10 personas? Claro. ¿En qué cambia que por ahí esos mismos 10 personas que son compañeros de la escuela puedan ir a la escuela a clase con el profesor adelante? Que además seguramente cumplen más protocolos que en las reuniones sociales. Por eso es más claro, por eso yo muchas veces insisto, para que por ahí se puedan hacer este tipo de cosas cuidadas, que es mucho mejor que por ahí una juntada que donde no se cumple ningún protocolo. Claro. Entonces, yo creo que hay que empezar a flexibilizar un poco más las cosas. De alguna manera tenemos que ir a una flexibilización para que nos permita, por lo menos, que los chicos, porque el otro día me hizo mucho ruido a mí cuando lo escuchaba al jefe de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde decía que un chico que está por terminar la secundaria no puede apretar un botón que diga off en la computadora y se terminó su secundaria. Sí. A ver, Sí, sí. estamos deshumanizando las cosas de tal manera que realmente vos te pones a pensar y dices, sí, yo no quisiera que eso le pase a mi hija que está terminando la secundaria o al hijo de alguien que está terminando la primaria, porque realmente hay consecuencias que no la vamos a visualizar hacia adelante. Claro. Y que creo que tenemos que empezar a flexibilizar de alguna manera. Claro que son situaciones además que tampoco se está pidiendo, no sé, que se vuelvan los partidos de fútbol con toda la cancha. Es algo que es probable y puede ser bastante viable también. Pero vos fíjate en la cancha de fútbol, hay estadios que entran 60.000 personas, que vos pongas, por decir un número, 10.000 personas, no se va a notar, encima Claro. va a ser al aire libre, podés hacer los distanciamientos que quieras y podés volver a tener un poco de coherencia, Sí. porque en realidad hay cosas que por ahí dejan de tener coherencia y se hacen cosas que creo que en algunas circunstancias le estamos errando en la manera de mirar las cosas. Por eso yo creo que hay que empezar a abrir, hay que empezar a flexibilizar algunas situaciones porque esto va a ir para largo, esto Sí, no lo vamos a resolver hasta que no aparezca la vacuna o hasta que no aparezca algún medicamento que sea el 100% efectivo, que sepamos que vamos a curar a un paciente de COVID, ¿no? Claro, y después de eso que también llega a nosotros es otro planteamiento. No, vos saca la cuenta que la vacuna de Oxford, que era una de las que estaba más en carrera, tuvo un retraso en su momento por algunos efectos colaterales que tuvo con un paciente. Se hablaba del primer semestre del año 2021, Sí. O sea, esos son, estamos hablando de junio, julio, Sí, sí. O sea que estamos todavía a 8 meses de por ahí que pueda aplicarse esa vacuna. Hay para rato Que no, todavía. que no va a llegar tampoco masivamente a la población. Primero se van a poner el grupo, los trabajadores de la salud, que somos los que los estamos cuidando al resto de la sociedad. Vamos a tener que cuidar a las personas de riesgo. Entonces, cuando llegue a la población en general va a pasar mucho más tiempo que eso.
Claro. Por eso yo creo que tenemos que ir probando y ir flexibilizando algunas cosas. Hay muchas actividades que quizás no se puedan, pero hay muchas actividades que están en la quiebra, hay muchas actividades económicas que han cerrado, gente que se ha fundido. Entonces yo creo que esa es una parte también que hay que tener también una mirada desde ese punto de vista. Claro, es cuestión de plantear nomás los protocolos y esperar a la suerte de que se aprueben. Y aparte hay que verlo desde el punto de vista particular. O sea, no es lo mismo hoy Goya, que estamos en fase 5, que una ciudad como San Roque, Claro. o como otras que han vuelto a fase 3, a fase 1. Entonces yo creo que tenemos que ser puntuales a ciertas cuestiones. El tema educativo sabemos que no a todos les ha llegado a la virtualidad. Sí. Hay muchos chicos que no han tenido la posibilidad de tener una conexión de Wi-Fi con una computadora para poder tener clase. Entonces, y la educación es la base de todo esto. No podemos dejarlo a los chicos sin educación. Yo creo que de alguna manera hay que buscarle la vuelta para que los chicos vuelvan a las clases presenciales. Claro, sin dudas. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por el tiempo y Bueno, por las aclaraciones más que nada. dale, muchas gracias, que tenga buen día. Gracias igualmente.